Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Ahora vamos a resolver este problema interesante que dice aquí. Es un problema de física en donde el tema sería aplicación de torques o momento de fuerza. Dice este problema de la siguiente manera. Dice una cortadora de pasto, es esta máquina redonda que vemos aquí, es como una rueda, ¿no? Dice de 900 newtons. Ahora, se entiende esto, fíjense, esto se entiende que es peso, ¿no es cierto? Es decir, no nos dice el problema, pero cuando no nos dice, y además por las unidades que tenemos aquí, esto es Newton, ¿no es cierto? Es unas unidades de fuerza, entonces aquí es peso. No nos podemos confundir con masa, ¿no es cierto? Porque si fuera masa estaría hablando de kilogramos, ¿ya? Entonces esto es el peso de esta cortadora de 900 Newton. Dice, se jala para que suba un escalón de 5 centímetros. Entonces, miren, mirando el gráfico, tenemos aquí que esta es la cortadora, es una máquina que tiene una rueda, ¿no es cierto? Entonces, se aplica esta fuerza aquí, se entiende según el gráfico que se le aplica en el eje, ¿ya? Entonces, esta fuerza se aplica ¿para qué? Para que la rueda al topar en esta esquina de esta especie de escalera logre subir, se entiende, ¿no es cierto? Y dice que es un escalón de 5 centímetros de altura del escalón. Entonces, estos 5 centímetros vamos a entender que están aquí, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí le voy a poner 5 es altura, ¿no? Sería ilógico pensar que 5 es desde aquí hasta acá, como en este gráfico parece que sugiere, pero no, estos 5 de aquí son 5 centímetros de altura del escalón. Seguimos leyendo y luego dice el radio del cilindro, porque es una rueda cilíndrica, ¿no es cierto? Es de 25 centímetros. Entonces el radio, entendemos, va desde aquí hasta cualquier punto, es de 25. Entonces vemos que este gráfico no está hecho a escala, porque mira, si esto es 25, esto tiene 5, entonces es más grande, se entiende, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer otro gráfico que esté más a escala. Nos pregunta, dice, ¿cuál es la fuerza mínima necesaria para subir la cortadora? Si se aplica la fuerza, se entiende esta que está aquí dibujada, formando 30 grados, tenemos aquí el ángulo, ¿no? Con la horizontal. Entonces el objetivo de este mecanismo es hacer que rodando, no dice el problema, pero entendemos que rodando se pueda subir este escalón. Vamos a entender también aquí que no hay deslizamiento de la rueda con respecto al escalón o la esquina esta del escalón, sino que gira sin resbalar, es decir, que el rozamiento es suficientemente grande como para evitar cualquier deslizamiento. Ya. Bueno, entonces el problema está entendido. Vamos ahora a hacer un gráfico, yo decía, más a escala de lo que está sucediendo, que es este gráfico que tenemos acá. Entonces, mira. Aquí en este gráfico vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto, es decir, de la cortadora. Mira, en este gráfico vemos las cosas un poco más a escala, yo decía, porque mira que el escalón está aquí, ¿no es cierto? Y este desde aquí hasta acá, esta distancia es de 5 centímetros. Es esta de aquí que estoy mostrando, esa es una altura de 5 centímetros. ¿Ya? Y el radio, como decía, es desde aquí hasta cualquier parte. Vamos a tomarle desde aquí abajo. Esto mide 25 centímetros. Los que estoy mostrando en este momento es este valor de aquí de 25 centímetros. Ya las fuerzas que están actuando sobre esta cortadora son esta de aquí, la fuerza F. Vamos a ir contándolas inclusive. Una es la fuerza F, vamos a mostrarla esta de aquí. Otra es el peso que le ponemos en el centro de masas de aquí, ¿no es cierto? La fuerza hacia abajo. Segunda fuerza. Luego tenemos otra fuerza, esta de aquí y esta de acá. Estas dos últimas, esta de aquí, por ejemplo, es reacción normal de la superficie horizontal sobre la cual descansa el cilindro, ¿no es cierto? Es una reacción normal. Y esta otra fuerza de acá es otra normal, es la reacción del escalón que está en contacto con
la cortadora. Entonces tenemos 4 fuerzas las que hemos señalado aquí. Vamos a concentrarnos solamente en esas 4 fuerzas. Repito, la fuerza F de aquí 1, la fuerza del peso 2, la normal 1, normal reacción del piso horizontal, y la normal 2, la reacción también aquí deberíamos llamarle reacción R, porque no es clásicamente una normal, sino es una reacción de este filo del escalón. ¿Ya? Esas 4 son las fuerzas. Ahora mira, vamos primero a descomponer esta fuerza F que tú ves aquí, la vamos a descomponer en los ejes X, esta paralela a la horizontal, y esta Y que es la vertical. Entonces, cuando esta fuerza se proyecta, bajamos una perpendicular desde aquí hasta acá, mira, y desde este punto del centro hasta acá está esta fuerza en color rojo, la llamada Fx. Le llamamos F porque es una componente de esta fuerza F, y X porque está montada sobre el eje horizontal. Acá tenemos otra fuerza que es la que se determina cuando desde la punta de esta flecha X, de este vector, entonces trazamos una perpendicular aquí, ¿no es cierto? Esta es perpendicular. Y entonces trazamos, decía, bajamos una línea perpendicular a la vertical y se determina esta fuerza que va del centro hasta acá, hasta el pie de esta proyección, llamada Fy. F porque es componente de F, y Y porque está montada sobre este eje. Le voy a escribir aquí el nombre del eje. Este es el eje Y. Tenemos entonces en este triángulo que se ha formado aquí, fíjate, en el triángulo formado por esta F como hipotenusa, tenemos este cateto que mide lo mismo, fíjate, esto de aquí mide lo mismo que lo de acá, o sea que es Fy, ¿no es cierto? Me refiero a esto de aquí, es lo mismo que esto de acá, es más, pongámosle por aquí Fy, ¿ya? Y se forma este triángulo rectángulo por construcción con un ángulo agudo de 30 grados. Y vamos a aplicar una función trigonométrica dentro de ese triángulo. Mira aquí el seno de 30 grados. Sabemos que el seno de 30 grados es cateto opuesto. En este caso el opuesto a este es Fy. Fíjate porque es lo mismo que tenemos acá, que es la proyección de esto, ¿no es cierto? Entonces es Fy sobre la hipotenusa F. Recuerda que esta es la longitud del vector cuya magnitud es F. Entonces queda así. El seno de 30 grados lo conocemos, eso vale 1/2, podemos hacerlo en la calculadora, ¿ya? Y nos da 1/2. Esto es igual a Fy sobre F, pero de aquí vamos, de esta relación, vamos a despejar esta fuerza Fy, y esta fuerza Fy va a ser igual a esta F multiplicado por 1 y dividido para 2. Entonces ponemos justamente eso, esa F multiplicado por 1 y dividido para 2, y nos queda 1/2 de F. Esta ha sido la fuerza Fy. Y este resultado lo vamos a escribir acá, mira, en el gráfico para tenerlo ahí listo. Mira, Fy dice es igual a 1/2 de F, es este resultado. Ahora vamos a aplicar el coseno. Mira, el coseno de este mismo ángulo de 30 grados dentro de este triángulo. El coseno de 30 grados es cateto adyacente, que en este caso sería Fx dividido para la hipotenusa F. Es justamente lo que tenemos aquí. Fx dividido para F. Entonces, si despejamos Fx, nos va a quedar que Fx va a ser igual al producto de esta F por el coseno de 30. Pero como coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿ya? O también tú puedes ponerle el valor que muestra la calculadora, 0,866, ya, pues lo mismo, raíz de 3 sobre 2, ya, entonces nos quedaría así. Yo le pongo este valor exacto, raíz de 3 sobre 2f. Repito, este es el resultado de Fx, que lo vamos a escribir acá. Mira, Fx es raíz de 3 sobre 2f, me faltó aquí, ya, le completo. Entonces, esta Fx es raíz de 3 sobre 2 por F. Ya tenemos entonces las dos componentes en función de F. Mira, y ahora lo que vamos a hacer es este análisis geométrico. Mira, aquí nosotros sabemos que desde el centro hasta cualquier parte del borde del círculo es el radio. Y esto mide 0,25 centímetros, mide, ¿no es cierto? Eso dice el problema, ¿ya? Pero
Fíjate que el escalón mide de altura 5, así que haciendo esta construcción, esta línea de aquí, línea horizontal, ¿no es cierto?, que pega perpendicularmente contra este radio. Entonces tenemos que 10 va a valer esto de aquí, ¿no es cierto? Porque es paralela a esta vertical de aquí. Si esto mide 5 centímetros y si todo valía 25, entonces el resto, es decir, de aquí a acá, mide tan solo 20 centímetros. Ahora bien, mira, si dibujamos otro radio desde aquí hasta acá también es 25 centímetros, pues porque es un radio, ¿no es cierto? Entonces tenemos este triángulo que está aquí rayado en con estas rayas amarillas. Mira, este radio tiene por hipotenusa 25, un cateto conocido 20, este de acá, y otro cateto desconocido z que le he puesto aquí y lo vamos a calcular por el teorema de Pitágoras. Mire, aquí está esto, el teorema de Pitágoras dice que un cateto al cuadrado sería este, el desconocido, ¿no es cierto? Más el otro cateto al cuadrado, es decir, este de aquí, de longitud igual a 20 centímetros, pero aquí le cambiamos a metros, ¿ya? Porque vamos a resolver en unidades del sistema internacional. Entonces, 0,20 al cuadrado, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa es esta línea de aquí, que es un radio 0,25 al cuadrado. Y entonces pasamos fíjate, este 0,20 al otro lado. Nos queda aquí que z cuadrado ha sido igual a la diferencia entre estos dos. Y luego sacamos raíz a ambos lados, tomamos el resultado positivo y nos da esto, lo puedes tú comprobar con tu calculadora, 0,15 metros. Es la longitud z que le habíamos puesto acá, o también podemos decir que es 15 centímetros. Bien, con estos cálculos que hemos hecho ya podemos pasar ahora, lo que hicimos antes era sumatorio de fuerzas, luego un análisis geométrico, pero ahora vamos a hacer un análisis del tipo torques, ¿no es cierto? O momentos de fuerza. Entonces, vamos a suponer o a entender lo siguiente, fíjate, justo en el instante en que esta rueda de aquí, esta cortadora, tiene una fuerza suficiente para superar el escalón, ¿no es cierto? Vamos ahí a plantear que el sumatorio de torques es igual a cero, es decir, que se encuentra en equilibrio rotacional. ¿Ya? Es decir, vamos a entender que llega un momento en donde se equilibran los torques. ¿Ya? Y luego, claro, ya con una fuerza inclusive hasta menor puede esto seguir moviéndose ya encima del escalón, ¿no es cierto? Pero ya superado ese primer escalón. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué torques están actuando sobre este objeto y encontramos que 3 torques son los que están actuando, a pesar de que hay 4 fuerzas, pero son solamente 3. Ya vamos a explicar aquí, mira. Dijimos que esta es la fuerza F, ¿no es cierto? Pero la descompusimos a esta fuerza F en su componente horizontal. Esta vamos a hacer esta fuerza, analizar el torque que genera esta fuerza de aquí, y le llamamos 1. 1 al torque que genera esta componente de fuerza en X, que por cierto, esta fuerza que la estoy mostrando en este momento intenta girar a todo este objeto en un sentido horario, por lo tanto el sentido horario es negativo para los torques, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un primer torque negativo, que es este de aquí, menos el torque 1. Luego, esta no vamos a analizar esta porque no está descompuesta en ejes. Esta de acá es la componente en el eje Y, esta ser el torque 2, y esta de aquí, si es que solo actuara esa fuerza de aquí, también intentaría girar, fíjate, en el sentido horario a esta rueda, por eso esta la entendemos como un torque negativo, ¿no es cierto? Va a producir un torque negativo en el sentido horario, ¿ya? Entonces eso le llamamos menos el torque 2. Ya, y luego tenemos el torque 3. Mira, el peso del objeto también genera un torque, es decir, que este objeto por su cuenta, es decir, si prescindimos, si nos olvidamos de las otras fuerzas todas y solo actuaría este peso, entonces le haría que este gire en el sentido, pero esta vez en el sentido antihorario. Entonces por eso esto produce o genera un torque positivo, el torque que le hemos llamado 3, producido
por el peso, y entonces aquí está este signo más positivo y el torque 3 por el peso. Toda esta suma de torques vamos a entender por la suposición que hicimos de que se halla en equilibrio rotacional, que esto es igual a 0, ¿ya? Bueno, pero ahora entonces nos vamos a concentrar en este torque 1 a ver cómo lo calculamos. Primero, el torque 1 viene a ser la fuerza multiplicado por el brazo de palanca perpendicular. No te olvides de esto, esta es la fórmula de calcular el torque. Le voy a poner aquí arriba, mira, el torque se define como la fuerza que está aplicada multiplicada por la componente del brazo que es perpendicular, le voy a poner a la fuerza aplicada. ¿Ya? También se calcula así el torque, de acuerdo a nuestra conveniencia. Podemos entender también esto, que el brazo de fuerza, ¿no es cierto?, multiplicado por la componente de fuerza que es perpendicular al brazo. Ya con estas ideas puedes tú calcular cualquier torque aplicado. Entonces, mira, si nos concentramos ahora solamente en esta fuerza, mira el gráfico aquí, la fuerza 1, vamos a preguntarnos, esta fuerza 1 es, primero, ¿cuánto vale? Esta fuerza es raíz de 3 sobre 2F, entonces le ponemos aquí, bueno, el signo menos por lo del sentido horario, raíz de 3 sobre 2F. Esta es la fuerza, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a multiplicar por el brazo de palanca que le resulta perpendicular a esa fuerza. Mira, se define como brazo de palanca aquel vector que va desde el punto donde se aplica la fuerza, se entiende que esta fuerza se aplica en el eje, ¿no es cierto?, hasta el punto donde gira, o sea que el brazo sería este de aquí. Ya, este es el brazo en general. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Descomponer, o la fuerza o el brazo en este caso, voy a descomponer esta, mira, esta es línea en amarillo, este es el brazo de palanca, pero tiene dos componentes, una horizontal Z y una vertical, esta de acá, de 20 centímetros. Entonces, ¿cuál de esas dos le resulta perpendicular a esta F que tenemos aquí? Esta F de aquí. Entonces le resulta perpendicular a esto de aquí, 20 centímetros. Entonces multiplicamos raíz de 3 sobre 2F, la fuerza, por este componente del brazo de 20 centímetros, que es lo que tenemos acá. Ese sería todo el torque 1. Vamos con el torque 2. Aquí tenemos signo menos, signo menos. Ahora, el torque 2 es esta fuerza que es de módulo de tamaño 1/2 de F, que es lo que está aquí. Pero ahora vamos a pensar, esta es la fuerza, pero ¿cuál es el brazo que le resulta perpendicular? Insisto en esto, mira, porque es un error, a veces los estudiantes multiplican por esto de aquí. No, es esta de aquí por la componente que le resulta perpendicular a esa fuerza, la componente del brazo, y es justamente esta Z. Mira, si es que entendemos que esta fuerza está montada sobre la vertical, entonces esta Z, componente del brazo horizontal, le calza perpendicular, le resulta perpendicular a la fuerza Fy. Entonces, por lo tanto, tendríamos que multiplicar por Z, pero vimos que esta Z la resolvimos por el teorema de Pitágoras, era 15 centímetros. Entonces, le multiplicamos 1/2 de F, es esto que tenemos aquí, por 0,15 el valor de Z. ¿Ya? Pero tenemos un tercer torque. Este tercer torque de aquí es producido por el peso. Mira, este peso intenta girar en sentido horario, antihorario, entonces positivo, ya dijimos eso, ¿no es cierto? Tiene por módulo, por intensidad, esa fuerza 900 newtons, porque es lo que dice el problema en el enunciado, y le multiplicamos por el brazo de palanca, pero su componente que le resulta perpendicular a esta de aquí, W, que es el peso. Entonces eso es también Z, y tenemos aquí esto 0,15. Aquí me estoy olvidando de hacer una explicación que es fundamental en este problema. ¿Y por qué esta fuerza de aquí no realiza ningún torque? Es por lo siguiente, porque esta fuerza en el momento, cuando alcanza su máximo valor, esta fuerza F de aquí, que es capaz de superar el escalón, esta N es igual a 0. Es decir, esta normal va reduciéndose hacia 0. Mira, en la práctica esto ocurre de la siguiente manera.
Esto es una cosa muy importante porque es la manera como entendemos, como visualizamos que ocurre el fenómeno físico. Mira, en realidad, cuando este objeto está aquí y esta fuerza, vamos a suponer que esta fuerza que tú ves aquí no existe, es decir, nadie le está tocando esta rueda, entonces esta fuerza no existe y esta normal, claro que existe. Pero vamos a suponer que empezamos a hacer una fuerza, fíjate lo que estoy dibujando aquí. Empezamos a hacer una fuerza cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que esta es justo, llegamos hasta acá, es justo la que hace superar el escalón. Mientras va ocurriendo eso, también va ocurriendo que, fíjate, en la normal, esta es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se hace cero. ¿Cuándo se hace cero? Justamente cuando esta otra es la fuerza suficiente capaz de hacer que la rueda se suba el escalón. ¿Ya? Entonces, por esa razón, dado que esta la entendemos como cero justo en el momento en que esta fuerza es grande, cuando hemos considerado que el sumatorio de torques es cero, o sea, cuando tenemos equilibrio rotacional, entonces por esa razón esta de aquí, por ser cero, no porque no tenga brazo de palanca, porque si lo tiene, este es la componente de brazo de palanca, pero lo que no tiene es intensidad, es decir, esta es igual a cero. Entonces ese torque no existe. Y otra cosa también que hay que mencionar es por qué esta reacción de aquí, siendo una fuerza existente, una fuerza real totalmente, pero no genera ningún tipo de torque. Es porque esta no tiene brazo de palanca. Recuerda, el brazo de palanca es desde donde se aplica la fuerza hasta el punto donde gira, y este es el punto O, le hemos llamado punto de giro. Entonces es el mismo punto, no hay ningún brazo de palanca. Bueno, entonces hecha esta explicación, pasamos ya a la parte más sencilla, porque es acá solamente un despeje matemático. Mira, aquí tenemos la fuerza F, esta de aquí, aquí F, y una ecuación con una sola incógnita. Vamos a multiplicar raíz de 3 sobre 2 por 0,20, nos da menos 0,173, que da F. Acá un medio de 0,15 es menos 0,075 F, este segundo término, y multiplicamos 900 por 0,15, nos da 135 newtons. Luego estas dos cantidades las vamos a sumar, me refiero a esta dos primeros términos, nos queda menos 0,248 F, y en el otro lado, mira, este 135 lo pasamos al otro lado con signo menos, nos queda dos cantidades con signo menos al un lado y al otro, multiplicamos todo por menos 1 y se hace positivo a los dos lados. Luego pasamos a dividir, es decir, la despejamos a esta F, entonces nos queda 135, tú puedes comprobarlo en la calculadora, dividido para 0,248 y nos da una fuerza de 544,35 newtons, es decir, 544,35 newtons es esa fuerza que es la necesaria para subir. Bueno, podríamos decir ya en el contexto del problema, fíjate, dice cuál es la fuerza mínima, ¿no es cierto? ¿Por qué dice mínima? Porque con una fuerza mayor, claro, con cualquier fuerza mayor a esta, se puede hacer que esta rueda suba el escalón, pero no con una fuerza menor. Entonces esa sería la circunstancia. Ahora bien, mira, haciendo una reflexión final sobre esto, el ángulo de aplicación de la fuerza es de 30 grados. ¿Ya? Si es que yo aplico una fuerza ya no a 30 grados, sino a menos grados, por ejemplo a 29 grados, es decir, por aquí, voy a dibujarla, mira, así, ¿no es cierto? Una fuerza, vamos a suponer ahí, ¿ya? ¿Qué crees tú que esta fuerza debería ser para que se supere el escalón? Yo pienso que sería un poco más grande, por ejemplo, unos 600 newtons, es mayor a esta, ¿no es cierto? Y conforme me voy acercando a la horizontal, esta fuerza tiene que ser más grande. Es más, si es que supero la horizontal, es decir, si es que la fuerza está aplicada hacia acá, fíjate, debería ser una descomunal fuerza. Tiene que ser una fuerza muy muy grande, por ejemplo unos 2000 o 3000 newtons, para que logre hacer que supere el escalón, ¿ya? Y en cambio, cuando me voy moviendo hacia la vertical, mira, imagínate que yo pongo una fuerza aquí para ver si le puedo mover el escalón con un ángulo mayor a 30 grados. Por ejemplo, digamos, a 31 grados, ¿qué es lo que logró? Que esta fuerza necesaria para superar el escalón
tiene que ser algo menor, ¿no es cierto? Yo diría unos 500 newtons. Y si sigo moviéndome hacia la vertical, fíjate, entonces en un momento dado va a ocurrir que la fuerza sea la menor posible. Entonces, para lograr la máxima eficiencia hay que buscar una fuerza que le resulte perpendicular a esto de aquí, ¿no es cierto? A este 25, ¿ya? Para que se logre la mayor eficiencia y se logre el resultado con el menor esfuerzo posible, que estará más o menos, pienso yo, alrededor de los 45 grados. Bueno, eso ha sido todo, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.